Les voy a contar cómo fue que aprendí a hacer marketing digital. Entonces, es una historia bastante interesante porque fue medio de casualidad, pero fue algo que me venía como muy como anillo al dedo. Porque yo tenía que aprender a hacerlo, porque como músico tengo que hacer eso. Entonces, no tenía ni idea de cómo llevar a cabo una campaña de marketing digital o cómo funcionaban las redes sociales, y es algo súper importante hoy en día. Entonces, las cosas fueron así. Me enteré de que mi amigo Carlo Paulo se llama, había venido a vivir a Guadalajara. Él estaba viviendo en la Ciudad de México y de hecho lo conocía allá porque teníamos una banda juntos en la que hacíamos folk, música. Él toca el banjo, hace guitarras, es un personaje bastante interesante y hace contenido bien padre. Entonces sus videos los pueden encontrar en YouTube, está como Viva Folk Adventure, es bastante bueno. En fin, me enteré que había venido, salimos un par de veces, estuvimos platicando y así. Él tenía un estudio aquí en Guadalajara con unos personajes que hacen música también y estaban trabajando juntos. Pero sucedió que la situación en su casa se volvió completamente insostenible. Que varios de estos caballeros, algunos abusaban de ciertas sustancias con fines recreativos, pero en realidad pues, se la vivían distraídos y no estaban haciendo las cosas como tenían que hacerlas. No trabajaban o trabajaban mal o no cumplían con los objetivos o con las cosas que se tenían que hacer. Aparte tenían una dinámica en la casa bastante complicada, muy sucios, etcétera, los problemas que siempre pasan cuando se comparte casa. Pero finalmente pues bueno, mi amigo optó por salirse de ahí y fue cuando me marcó y me dijo: oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a otro lado. En un momento él estaba viviendo con su novia, Ana Luisa, se cambiaron a un departamento y me dijo: voy a empezar mi propio proyecto. Estaba empezando él a tatuar, estaba aprendiendo a hacer tatuajes y aparte estaba haciendo sus videos. Y me dijo que necesitaba a alguien que le pudiera ayudar con redacción, con alguien que fuera creativo y pudiera hacer campañas de marketing. Yo no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero como era mi amigo y él tampoco sabía cómo hacerlo, pues me invitó a hacerlo y no lo pensé mucho y solo dije que sí. Empecé a ir a trabajar con él, pero realmente no estaba como definido lo que íbamos a hacer, no había muchos datos y ni él ni yo sabíamos cómo se hacían esas cosas, pero tuvimos que aprender. Entonces ahí fue cuando comenzó el proceso de aprendizaje. Yo la verdad estaba muy motivado porque tenía que aprender a hacerlo para mí mismo y aparte era una chamba mucho más interesante que lo que estaba haciendo. Entonces decidí entrarle y dedicar tiempo para aprender y aparte para hacer la chamba. Aparte tenía que hacerlo al mismo tiempo que estaba aprendiendo. Se puso cada vez más interesante la cosa porque las redes sociales son algo que evoluciona muy rápido, cambia rapidísimo. Lo que servía hace 6 meses ahora ya no es muy efectivo o no sirve para nada. Entonces teníamos que estar adaptándonos constantemente, aprendiendo cosas constantemente, viendo tutoriales, videos, leyendo artículos sobre cuáles eran las cosas que funcionaban en ese momento y hacia dónde tendían las redes sociales, qué era lo que iba a funcionar dentro de 6 meses, 1 año, 3 meses, qué era lo que había dejado de funcionar para que lo dejáramos de hacer. Entonces fue una dinámica bastante rápida, un poquito estresante, pero realmente interesante. Bueno, lo que más me ayudó a aprender eso, supongo que era sobre todo la motivación que yo tenía de aprender a hacerlo porque tenía que hacerlo, y aparte era una cosa muy creativa. Entonces yo tenía mucha experiencia con creatividad y con estar inventando cosas nuevas. Entonces tuvimos que arreglárnoslas para poder, por ejemplo, crear una dinámica que fuera en las redes sociales, pero cómo conectarla luego a la vida real. Estuvimos trabajando con una empresa que vendía viajes de paracaidismo. Entonces todo eso se me hacía súper interesante y me mantenía ahí ocupado y me mantenía bastante interesado. Me costó muchísimo trabajo lidiar conmigo mismo, en el sentido de como autodisciplina. Como no había realmente un jefe que me estuviera empujando o un horario fijo o algo por el estilo, entonces yo tenía que autodisciplinarme y hacer mis propios horarios, mis propios programas, mis propios calendarios de todo lo que tenía que hacer y aprender. Entonces tenía que dedicar cierto tiempo específico, por ejemplo, para ver tutoriales, para entender el nuevo algoritmo de Facebook o de Instagram. Luego tenía que dedicar cierto tiempo específico para ver qué onda con el contenido, luego un tiempo para calendarizar las publicaciones que íbamos a hacer, y luego a veces dedicábamos 1, 2 o hasta 3 días para diseñar una sola campaña de marketing. Cómo íbamos a hacer que la gente llegara a la página de Facebook y luego de la página de Facebook fuera a YouTube o fuera a la página web de Viva Folk. Y la verdad es que funcionó bastante bien, logramos hacerlo bastante bien y la página pasó de tener 500 likes a tener ahora alrededor de 22,000 likes y followers. Entonces sí la levantamos bastante.
y me ha servido bastante. Entonces fue todo un proceso, sobre todo creo que lo difícil fue eso, la disciplina y el orden. Pero finalmente lo logramos y lo que más me motivó, más bien lo que más me mantuvo ahí aprendiendo fue estar ahí en lo interesante, como en lo que se está moviendo el día de hoy y lo que me va a ayudar a mí sobre todo en el futuro en mi carrera como artista. Y pues nada, finalmente Carlos es una persona bastante especial, es muy amigo mío, lo quiero mucho y yo no me tomo muy personalmente lo que él dice, pero es una persona que no tiene como mucha empatía, entonces a la hora de trabajar con otras personas es bastante imponente y es muy poco paciente. Entonces finalmente yo tenía también otras cosas que hacer, porque ese no era mi proyecto, yo tenía otros proyectos y él quería que yo dedicara el 100% de mi tiempo a eso, como si fuera mi proyecto también, ¿no? Entonces finalmente lo que pasó fue que no logramos congeniar eso y el día de mi cumpleaños, hace un año, el día de mi cumpleaños fue que me dijo que mejor ya no podíamos trabajar juntos. Pero la experiencia quedó ahí, el aprendizaje quedó ahí y creo que eso es lo más importante y seguimos siendo muy amigos realmente. Entonces es una experiencia de aprendizaje que fue muy reciente, que me costó algo de trabajo porque era algo nuevo y era una dinámica muy nueva, pero creo que aprendí bastante. Y ese es mi relato.